Bueno, estamos en contacto con Sergio Rinaldi desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, con la posibilidad de hablar para conocer un poco cuáles son las perspectivas y cuál es el escenario que vamos a encontrarnos mañana en Estados Unidos respecto de las elecciones que se van a definir en el día de mañana, en este día martes. Sergio, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. Facundo Sánchez de Radio Gospel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? Un saludo para vos, para toda la audiencia de Radio Gospel. Muy buenos días. Aquí recién amaneciendo, tenemos 2 horas largas de diferencia porque el domingo acortamos o achicamos o volvimos hacia atrás 1 hora, con lo cual son casi 4 y pico de la mañana. Pero bueno, acá estamos al pie del cañón para brindarle a los colegas toda la información que requieran, sobre todo de una elección creo que histórica hoy aquí en los Estados Unidos. Muy bien, Sergio. ¿El carácter de histórico qué crees que lo pone? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con el escenario social? ¿Con qué te parece a vos que está vinculado? Yo creo que está vinculado primero con la situación que vive el mundo, o sea, la pandemia del coronavirus. En segundo lugar, con la beligerancia del actual presidente de los Estados Unidos, que ha tuiteado y retuiteado y ha ninguneado una y otra vez a su actual adversario. Pero además, yo creo que la gente en general en estos casi 4 años de gobierno de Trump está un poco, ¿cómo decirte?, desesperanzada o cansada de tantas cuestiones ejecutivas o resoluciones que no son buenas para este país, como por ejemplo el hecho de tratar de desarticular el Obamacare, la economía, el hecho de salirse y no apoyar el calentamiento global. El tema de inmigración aquí en este país es muy serio y muy severo. Hay casi 12 millones de indocumentados que viven hace más de 15 y 20 años en las sombras. También la cuestión económica. ¿Cómo se va a recuperar los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, después de todo esto? Entonces, hay muchos temas en juego con los cuales la gente ha recapacitado, tanto de un bando como de otro. Recordemos que Estados Unidos es un país bipartidista de 325 millones de habitantes, de los cuales el padrón electoral es de 231 millones. Repito, Estados Unidos tiene una población de 325, 328 millones de habitantes y los votantes habilitados rondarían los 231 millones. Hasta el día de ayer, desde ayer lunes, habían votado en toda la Unión Americana por adelantado casi 100 millones, ya sea por correo o en las urnas habilitadas previamente. Hoy se espera que el resto de la gente, hoy se espera que el resto de los votantes acudan mucho más masivamente a las urnas para sufragar. En el 2016 hubo una abstención del 45%, cosa que no va a pasar. No va a pasar en esta elección porque hay mucha gente nueva. Por ejemplo, hasta hace un mes atrás, las noticias en los medios de comunicación daban cuenta que un nuevo latino cada 30 segundos estaba habilitado para votar. Con lo cual, hoy en Estados Unidos son 32 millones los latinos que votarán. Algunos ya lo hicieron previamente, otros lo van a hacer hoy martes, el super martes, que realmente se esperan situaciones pero muy complejas. Vamos a aclarar que dentro de las encuestas que manejan Reuters, Associated Press, CNN, etcétera, hay 62% de latinos que respaldan a
Biden y 29% a Trump. Bien, Sergio, de esas comunidades, hablamos comunidades, digo, de los latinos, la población afroamericana, ¿de alguna manera están más cercanas a Biden que a Trump o no necesariamente es así? La mayoría de los latinos comulgan con Biden porque se sienten más identificados, lo mismo que los afroamericanos. Pero hay que recordar y hay que destacar que hay un grupo muy grande y poderoso que se llama Latinos por Trump en toda la Unión Americana, que ha estado fogoneando y haciendo campaña por el actual presidente. Y hay un porcentaje muy pequeño, que creo que no llega al 9% de afroamericanos, que también lo apoyan. El tema central es el medio oeste, geográficamente, de este país, que son los estados que son un poco los estados péndulo, que se pueden mover o hacia un lado o hacia otro y darle el triunfo a cualquiera de los dos candidatos. Pero siempre recordando a vos y informando a la audiencia que el sistema electoral de Estados Unidos es único en el mundo. No es que el candidato que más votos saca es el que se lleva la victoria. Hay que ir luego al colegio electoral. El colegio electoral brinda o otorga de alguna manera X cantidad de delegados por cada uno de los estados. Entonces, son 538 delegados en toda la Unión Americana en juego. Pero el primero que llegue de los dos candidatos a los 270 votos de delegados para presidencia se alza con el triunfo. Perfecto, claro, es una manera totalmente distinta. Calculo que tiene que ver un poco con la cantidad de votos, ¿no? ¿Me contás de cuánto es el padrón nuevamente? 231 millones. Claro, es, no sé, más que el triple que en Argentina, si no me equivoco, de la cantidad de votantes. Sergio, y te consulto por el tema de las medidas sanitarias para las elecciones. ¿Qué se ha implementado? ¿Cómo se ha hecho? ¿Ha habido algún inconveniente con esto? Bueno, el tema del voto por correo es a raíz precisamente de gente americana que tiene determinada edad y que no quiere correr riesgos el día de hoy haciendo una cola en un centro de votación para poder sufragar. Entonces lo hicieron a través del correo. Otros, todas estas semanas anteriores, también lo hicieron de manera adelantada. En 47 estados, solo 3 estados no tienen implementado el voto adelantado. Pero, ¿cómo decirte? La gente está muy entusiasmada y a la vez muy concientizada que hay que participar. Reitero, una vez más, pese a que el voto no es obligación en este país. Claro, claro, sí, sí, obvio, eso es un dato importantísimo para tener en cuenta más allá, o sea, principalmente por esto de la cantidad de personas que van a ir a votar, que vos decís que va a ser mucho más que las últimas elecciones, al menos tomando las de 2016 como parámetro. Sergio, te quería consultar por último respecto de los apoyos internacionales para cada uno de los candidatos. Bueno, eso es un poco un tema bastante vidrioso. Primero porque el actual mandatario tiene muchos adeptos, muchos presidentes o primeros ministros o otra gente de mucho poderío que de alguna manera Estados Unidos estuvo en estos tiempos, en estos años, apoyándolos, dándole soporte por algún problema local o focalizado en cada una de sus naciones. Pero el tema central a nivel internacional creo que se focaliza en 3 cosas. Uno es la salida en París de Estados Unidos de los miembros del calentamiento
global y ver el cambio hacia un cambio paulatino hacia una economía y una cuestión más renovable en materia de recursos. La otra es las relaciones de Estados Unidos con China. Y en tercer lugar, que es lo que de alguna manera interesa a Latinoamérica, la relación que pueda tener este país con todas las naciones latinoamericanas. Es un poco prematuro predecir qué pueda pasar, pero lo importante es que todo el mundo está hablando en diferentes situaciones, aún hasta en los programas que pueden ser tanto de televisión como de radio, de revista radial, están hablando de estas elecciones que hoy abren en algunos estados, abren las urnas a las 6 de la mañana y las cierran a las 9 de la noche. Acá tenemos 3 usos horarios: el centro, el Pacífico y el este. Entonces, de acuerdo a todo eso, hay estados que van a cerrar antes las votaciones y otros después. Pero déjame contarte algunas curiosidades. Dale, te escuchamos atentos. Que tienen mucho que ver un poco con lo que pasó anteriormente, hace muchos años, otros no tanto, en elecciones pasadas. Esta elección de este 2020 puede llegar a superar a la elección del año 1908, que no se veía tamaña participación ciudadana en materia de votantes. Con lo cual vamos a superar cualquier cifra estimada o auditada por las encuestas. Otro tema es que los dos candidatos son abstemios. Cuando nuestros países, y en Argentina me imagino, y en otros países de Latinoamérica, ganan los candidatos sus posiciones electorales, festejan con champán, en fin, vinos espumantes, whisky, etcétera, etcétera. Ninguno de los dos candidatos, ni Donald Trump ni Joe Biden, son alcohólicos o han tomado alguna vez alcohol. Son abstemios, totalmente. Lo otro es que el país está totalmente polarizado. ¿Qué significa esto? Que la opinión y la preferencia del pueblo estadounidense está muy dividida, con lo cual podría salir, no sé, cualquier resultado que en principio no se va a saber esta noche de martes. Yo creo que van a pasar 2, 3, 4 y 5 días hasta que recuenten votos, hasta que traten de también acumular los votos por correo y los votos anticipados como para dar un veredicto final. Y lo último es que hace menos de 15 días el presidente Trump, a raíz de la muerte de una de las juezas realmente icónicas de la Corte Suprema, se apuró en una carrera realmente maratónica en nombrar una tercera jueza conservadora de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se aseguraría de alguna manera, si hay que dirimir los votos de las elecciones en la Corte Suprema, alguna solución o algún resultado a su favor. Claro, no es un dato menor ese. Recuerdo que incluso acá en Argentina, cuando salió esta noticia de quién había sido la persona, es una mujer, si no me equivoco, a quien nombró, Exacto. claro, a quien nombró Donald Trump, ya se empezó a decir que, bueno, que tenía que ver con algunas cuestiones, que tenía una posición conservadora, que era, si no me acuerdo, cercana a la iglesia. Totalmente.
Claro, bueno, y todo eso ya implica un poco el escenario que quizá Donald Trump veía venir, ¿no? El tema de que, bueno, si tiene que llegar a intervenir la Corte Suprema, que haya más de mi equipo de alguna manera. No, y no solamente eso. Déjame contarte que los jueces de la Corte Suprema, cuando son nombrados de por vida, hasta la muerte. Ah, O ahí va. sea que compromete todas las administraciones, no solamente la próxima, sino la siguiente y la siguiente, a cualquier asunto de gobierno o a cualquier asunto de interés nacional que la Corte Suprema deba dirimir, con lo cual es muy, muy peligroso, pero así están las cosas. Biden le han preguntado que si llega a ser presidente, si agrandaría el número de jueces en la Corte Suprema, que actualmente son 9, y él ha tratado de evitar cualquier tipo de contestación o cualquier tipo de respuesta al respecto, pero todo presume que sí, porque un presidente con una corte, un presidente liberal o un presidente demócrata con una corte conservadora no puede gobernar. Y no, tendría todo el tiempo palos en la rueda, como le decimos acá. Claro, Sí, exactamente. sería medio complicado. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto. Por último, para terminar, ¿cómo ves el escenario después de los resultados de estas elecciones? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, diste en el clavo. Es casi la madrugada amaneciendo acá, como bueno, allá seguro ya salió el sol, ustedes están en verano, nosotros en otoño, pero en 25 estados de la Unión Americana, desde el día de ayer, las tiendas y comercios han blindado, han asegurado sus vitrinas con tabla de yeso o con plywood, que son maderas terciadas, esperando, ojalá no se dé, desmanes o de un lado o de otro. Desde Nueva York, pasando por Chicago, California, la Florida, Texas y etcétera, muchas tiendas departamentales y muchos negocios han tomado esa precaución porque últimamente el tema de las protestas va más allá de los exabruptos, de los cánticos y de las marchas, y van casi dirigiéndose a los destrozos, a los saqueos, que ojalá no ocurra porque tenemos que seguir siendo un ejemplo para el resto del mundo, no solamente en democracia, sino también en la ley y el orden. Claro, bueno, pero por eso iba la pregunta, porque también se corría ese rumor, al menos en algunos medios que uno puede leer desde acá, que ninguno de los dos candidatos saldría a aceptar conformemente su derrota, ¿no? Donald Trump ya se manifestó también respecto de que si no gana él es fraude, ¿no? Y entonces, bueno, eso polariza mucho más la situación. Ya está muy polarizada. Yo creo que más que polarizar, exacerbaría la Claro. situación. Y bueno, los seguidores de él tomarían cartas en el asunto. No se quedarían atrás los seguidores demócratas, porque tampoco son nenes de pecho, cosa de aceptar cualquier tipo de decisión o cualquier tipo de información al respecto, cuando por ahí los medios digan lo contrario. Lo cierto es que mañana, mañana miércoles, yo creo que podríamos tener una tendencia lo más acertada a la finalización de los escrutinios y a la vez un panorama un poco más claro de todo lo que se está viviendo en este día martes, que todavía no ha concluido. Hay mucha gente que está votando, hay mucha gente que está acudiendo a los centros de votación,
Estaba viendo hace un rato en la televisión familias que van con los hijos, todos a lo mejor protegidos con el barbijo, el tapabocas, todos tratando de conservar la distancia social. De los que no votaron, reitero, anticipadamente o por correo o en las urnas en muchos de los estados. Claro, perfecto. Bueno, Sergio, más que completo toda la información que nos has brindado, la verdad que te agradecemos mucho. Y esto que decías hace un rato lo quiero rescatar respecto de, bueno, en todos lugares del mundo esta elección implica una importancia mayor porque es un poco el termómetro de la situación mundial. Y digo, no es un dato menor que nosotros desde una ciudad como Río Cuarto, una ciudad relativamente pequeña en el medio de la Argentina, querramos tener información sobre esto para saber qué es lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos y qué es lo que se puede llegar a venir en el escenario mundial. Así que muchísimas gracias por este contacto con GPS Noticias y bueno, hasta cualquier momento probablemente por ahí podemos llegar a tener alguna otra conexión y alguna otra conversación una vez que terminen estas elecciones y que ya se conozca el resultado. Sí, no, claro, por supuesto. Un feliz día para toda la audiencia, para ustedes también. Un saludo muy grande para Franco, tu productor, que está haciendo un trabajo maravilloso. Y bueno, para vos, Facundo, la mejor de las suertes y en cualquier momento estamos en contacto. Gracias, buenos días. Sergio, muchísimas gracias.